¿Alguien más, hermano, hermana, qué preguntas tienen hasta este momento? Sí, hermano, quiero hacer una... En esta semana yo estuve en una clase y casualmente estábamos hablando del Antiguo Testamento. Y Ok. vino alguien y dio una opinión, pero dio un comentario en el que yo me quedé así como que... Y era de que, ajá, los primeros libros del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y luego dijo que Génesis no iba incluido, que solamente son 4, porque el Génesis es como la introducción, entonces no va incluido, entonces son 4. Y yo, es primera vez que escucho esto y me quedé así como que será cierto o no, no sé. Qué interesante. Ya he escuchado algo similar. ¿Usted qué opina, hermana? ¿Será eso cierto que debemos de dejar al Génesis fuera del Pentateuco porque es como una introducción? Bueno, yo pensé, el, el Génesis viene siendo como el principio de todo. No sé Sí. si ponerle introducción porque sí nos cuenta muchas cosas así como que muy interesantes. Yo creo que no. Ok, muy bien. ¿Usted sabe lo que significa en hebreo la palabra Génesis? ¿No? Es la primera palabra en el idioma hebreo. Cuando usted abre el Génesis, es la primera palabra Bereshit. ¿Ha escuchado No, alguna vez ese significado? no, no, ¿Alguien ha no. escuchado? ¿Alguien sabe qué significa? Es la Creo que palabra que es, se traduce en el creo que es castellano. comienzo, hermano. ¿Perdón? Creo que es comienzo, ¿no? Principio, ¿verdad? Al comienzo, al principio, en el inicio, depende de... Pero la idea es que te remonta a los orígenes, ¿no? Eso significa Bereshit. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento, por lo menos los primeros 5, son llamados por la primera palabra en hebreo que aparece en el texto. Entonces, ¿qué tipo, hermana, de principio cree usted que el autor nos está hablando ahí? Cuando dice del principio, ¿usted cree que es una especie de datación cronológica, digamos algo a lo que le podemos poner fecha? ¿Usted cree que ese sea el interés del autor? Darnos a conocer la fecha cuando se originó todo. Sí, solamente una fecha en específico. Ok, el problema, eso es interesante, ¿verdad? Pero el problema es que no nos da ninguna fecha. No nos da ninguna fecha, no nos dice, como por ejemplo Primero de Reyes, ¿verdad? En el año tal del reinado de fulanito, a los tantos días, de la salida de los hijos de Israel, en el mes tal, en el día tal. No nos da esa precisión histórica, Génesis, simplemente nos dice orígenes. ¿Cree usted que la intención al decirnos el origen tenga algo que ver con algún otro tipo de origen, como la fuente de donde vienen todas las cosas, quizás? Eh, Quizás, pero pues, no sé, solo nos da a entender algo que Dios quiere que conozcamos solamente. Como dijiste, no tiene fecha, solamente algo que pasó. Muy bien. Ahí el hermano Carlos tiene la respuesta porque él tenía la mano levantada. Hermano Carlos Batz, del hermano, díganos. Sí, hermano, cuando levanté la manita era para consultar en cuanto a, bueno, aquí estamos para aprender, usted lo ha mencionado, ¿verdad? Y esa es la disposición que tenemos en relación a, a una, ¿cómo poder mencionarlo? A un detalle que pude analizar en la página 123 o 124, si no me falla la memoria, donde se mencionan específicamente los 10 mandamientos y luego surge o el dodecálogo, sin el temor a equivocarme, donde hay pues cierta diferencia, donde se mencionan ya 12 a 14. Entonces me gustaría, hermano, que nos pudiera orientar un poco en cuanto a ello.
Bueno, eso tiene que ver, hermano, buena pregunta, tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando la semana pasada de los duplicados, triplicados, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la idea de que, por ejemplo, la lista de mandamientos en Éxodo 20 es un poco diferente en su extensión y contenido que la que aparece en Deuteronomio, si no me equivoco, es el capítulo 5, ¿verdad? Recuerde que el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios. Ahí empieza, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, algunas personas se preguntan si empezamos a contar los 10 mandamientos a partir de esa frase, yo soy Jehová tu Dios, y lo contamos como uno aparte, o lo empezamos a contar desde que dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Es más que todo eso, hermano, ¿verdad? Es algo, la verdad, hay diferentes versiones de los 10 mandamientos, así como no sé si usted sabe que hay diferentes versiones de las plagas en Egipto. Por ejemplo, el Éxodo nos va a decir que son, bueno, 10 plagas, pero hay algunos salmos, no recuerdo en este momento exactamente cuál de los salmos es que hace el recuento de las plagas de Egipto, y hay 8 plagas, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con incongruencias, por así decirlo, ¿verdad? Sino que tiene que ver con el énfasis del escritor bíblico al momento de querer transmitir su mensaje. ¿Cuál es su intención, su meta? En otras palabras. Muy buena pregunta, hermano Carlos, ¿verdad? Gracias por hacerla. Ok, hermano, entonces, hablando del Pentateuco, el primero de ellos es Génesis. ¿Por qué creen ustedes? Esto tiene que ver con la pregunta que estábamos conversando con la hermana María Acevedo. ¿Por qué creen ustedes que en el Pentateuco Génesis viene de primero? ¿Por qué no Éxodo o Número o Deuteronomio o Levítico primero? ¿Por qué Génesis? Vamos a ver, Jeremy. Bueno, hermano, oh, perdón. Jeremy y luego hermana Raquel. Porque es la introducción a todo, hermano. Es la introducción desde el principio hasta el Apocalipsis, donde se relata el final. Entonces el Génesis tendría que venir primero porque es donde se creó la tierra. Ok, muy bien, tiene que ver con el principio, pero tu respuesta pareciera indicar, Jeremy, ¿verdad? Me gusta eso, pareciera indicar que Génesis necesitaría de Apocalipsis para ser entendido en ese sentido. Yo creo que cuando el Pentateuco se formó, yo creo que fue la primera parte del Antiguo Testamento en ser formada, editada, compilada, etcétera. Yo creo que faltaba mucho, ¿no? Para Apocalipsis. Faltaba mucho tiempo para la puesta por escrito de Apocalipsis. Sin embargo, me gusta algo, Jeremy, y es la unidad temática, la unidad, yo le llamo teológica, que tiene la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, porque verdaderamente Génesis inicia con la creación de los cielos y la tierra, y Apocalipsis viene a terminar con la nueva creación de nuevos cielos y nueva tierra. Por así decirlo, se completa el círculo del proyecto de Dios de poner todas las cosas de su creación en esta perspectiva, ¿no? De la completación de todas las cosas al final de los tiempos. Muy bien, lo que empezó en Génesis termina en Apocalipsis, podríamos decirlo de esa manera. Ok, hermana Raquel, usted tenía algo que decir, dígame. Sí, hermano, yo creo de que se puso primero Génesis porque hay un orden cronológico de los hechos o sucesos que se dieron como el principio de cómo Dios fue creando la humanidad, de cómo creó los cielos y la tierra al primer hombre. Entonces es como cuando uno empieza a nacer y empieza a relatar su historia. Entonces considero yo de que fue puesto Génesis y no Éxodo en esta parte porque hay una genealogía de todos los sucesos o de las primeras personas que existieron en la tierra y que fue cuando Dios se dio a conocer se dio a conocer el poder de él y el poder de poder hacer, ¿verdad? Transformar, hacer las cosas, haciendo los cielos y la tierra.
Muy bien, hermana, muy bien. Usted mencionó un registro cronológico. ¿Usted piensa, hermana, que el interés del autor del Pentateuco, en este caso vamos a decir, vamos a llamarle Moisés, ¿no? ¿Usted cree que el interés de él es darnos a conocer fechas? Pues yo no sé si ese era su interés, ¿verdad? Pero en cierta manera así podemos ver nosotros cómo fue creando Dios a quien lo escribió, ¿verdad? Empezó a ver eso, cómo fue, en qué fecha, qué fue primero, qué fue después y cómo fue el suceso. Entonces creo que a lo mejor podría ser. Hermana, muy bien. ¿Qué fecha mira usted en Génesis que nos dé así como que una pista de cuándo fue escrito, cuándo sucedió algo? Bueno, fecha exacta pues no tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos un orden de los sucesos, porque del momento que es el primer día creó Dios los cielos y la tierra, luego el segundo día, lógicamente que no sabemos ese día cuánto fue, si fueron 24 horas, no sé cuánto tiempo será, porque eso no lo sabemos, solo está escrito por día, pero nuestros días no son los mismos días del Señor, entonces no lo podemos saber. Ok, perfecto, hermana. Eso me gusta, ¿verdad? Porque ese es un punto de debate muy viejo, ¿verdad? ¿A cuánto es la duración de los días en Génesis? Obviamente no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? No nos interesa. Verdaderamente no es el interés del autor del Pentateuco ni de Génesis darnos a conocer fechas. Por ejemplo, la hermana decía darnos a conocer los registros genealógicos, pero han notado que aquí no aparece el registro genealógico de todos los seres humanos, no está registrado todos los seres humanos que vivieron. ¿Tenemos el registro genealógico de quién, hermana Raquel? Creo que recuerdo, tenemos a Adán, o sea, Okay, empezó Adán. a hablar de sus hijos, de Caín, de Abel, de Abraham. Abraham, Bueno, muy bien, Abraham. sí, Abraham. Parece que al autor de Génesis le interesa mucho Abraham. Mucho, mucho. Yo no creo que Abraham haya sido el único ser humano en aquel entonces, pero por alguna razón en particular el autor de Génesis tiene interés entre todas las personas en Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el autor pueda tener interés en Abraham? Ok, hermano Carlos, dele. Sí, hermano, en cuanto a lo que la hermana ha estado mencionando, bueno, yo considero, hermano, que es por el papel importante que jugó en cuanto a la confianza que llegó a tener en Dios y en la obediencia, en las decisiones fuertes que debió tomar. Excelente, hermano, muy bien, excelente, muy bien, ¿verdad? Ok, ¿qué nos enseña Génesis? Nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el trato y la relación de Dios con el hombre. Pero hablemos un poco acerca de la creación del ser humano. ¿Por qué creen ustedes que Dios creó al ser humano? ¿Qué nos dice Génesis al respecto? A ver, hermano Carlos, yo sé que tienes cosas muy importantes que decir. Quiero darle la palabra a alguien que todavía, yo sé que tiene algo bueno que decir y no lo ha dicho. Vamos a ver, hermano Josué. Hermano Josué. Hermano, dime, cuando tú lees Génesis y ves la creación del ser humano, ¿por qué crees que Dios crea al ser humano? Porque digamos de que, bueno, yo creo que como al ver la tierra deshabitada, dice, bueno, creemos al hombre. Bueno, y él lo dice, pues dice, creemos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Yo creo, pues, no sé, la verdad. Perfecto, hermano, perfecto, está bien. ¿Qué te lleva a creer eso? Pues no sé, hermano, la verdad. O sea, lo que le dije fue tipo como que, o sea, lo que he leído, pues, de que él viene y dice, vamos a crear al hombre, pero no dice específicamente por qué. O sea, simplemente creamos al hombre porque, bueno, él hace
él hace la tierra, al verla deshabitada y desordenada, la ordena para que hay una creación ahí y pues imagina el hombre. Excelente, muy bien, pero estoy de acuerdo contigo, dijiste algo muy importante, no lo especifica, no dice por qué razón. Muy bien, Josué, buen punto. Hermano Teodoro, vamos a ver. Hermano, creo que voy a leer tu chat, lo siento, creo que sí escribiste algo, pero a ver, lo que pasa es que estoy utilizando otro dispositivo, hermano, que no me deja leer y verlos todos a la vez como en una laptop. Pero dale, te escucho, hermano Teodoro, en lo que busco el chat y veo si puedo leer tu pregunta. Ok, ¿cuál es la conclusión del trabajo? Josué, Dígame. que como dice el hermano Josué, pues en el Génesis, el autor relata que Dios quiso hacer un ser a su imagen y semejanza, que además se enseñoreara, que administrara toda esta creación que él había hecho. Eso es lo que entiendo de Génesis. Excelente, hermano Teodoro, excelente. ¿Y cuál es ese ser especial que Dios creó en toda su creación para que administrara, hermano? El hombre, Adán, el primer hombre, Adán. ¿Y la mujer, hermano? La creó para que fuera su ayuda idónea, según dice el Génesis, que no fue que el hombre estuviera solo. Entonces usted empieza a leer Génesis en Génesis 3 o en Génesis 1. Pues uno empieza en el 1, ¿no? Ok, en 1. Capítulo 1, versículo 1. Porque cuando leemos Génesis desde el capítulo 1, verso 1, vemos que tanto el hombre como la mujer en el capítulo 27 dice, del capítulo 1, verso 27, creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Mire qué interesante lo que el texto nos dice. Y los bendijo con estas palabras, plural. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. Me parece que no solo le habla al hombre o también le habla a la mujer en Génesis 1:27. ¿Qué dice usted, hermano Teodoro? Lo que he leído y entiendo, le encomendó esa misión al hombre y a la mujer la hizo para que fuese su ayuda idónea. Ok. Pero Génesis 1:27 dice eso o usted tiene que ir a otra parte de la Biblia para decir lo que está diciendo. Creo que lo dices ahí, en Génesis. A ver, 27. léame en su versión que usted tiene, hermano, Génesis 1:27, por favor, y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, llenad la tierra, guardadla y sembrad los peces de los todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Bueno, sí. Gracias. Ese es un ejercicio. ¿Okay? Dígame, hermano. Sí. Eso es lo que entiendo. Ese es un ejercicio. Miren, el ejercicio es cuando leemos la Biblia, nuestras presuposiciones, lo que hemos oído, lo que nos han enseñado, lo que nos han repetido, eso trata de controlar nuestra lectura del texto.
en vez de dejar que sea el texto solamente el que nos guíe. Entonces, ese es un ejercicio interesante. Miren, miren con el hermano Teodoro. El hermano dice que él cita Génesis 3 prácticamente, ¿verdad? Lo que él está usando es citando Génesis 3, ¿verdad? Para decir que la mujer fue creada como ayuda idónea. Pero verdaderamente cuando usted lee Génesis 1, en ninguna parte todavía se dice que la mujer es creada para ser la ayuda idónea del ser humano. Son creados en igualdad de condiciones y ambos son encomendados con la divina labor de sojuzgar la tierra, de administrar la tierra. O sea que tan capaz es el hombre de administrar como la mujer, porque ambos llevan la imagen de Dios. Tanto así, mire, tanto así que Jesús, en su controversia con los fariseos en los evangelios, en Mateo 19, cuando están hablando sobre la cuestión del divorcio y le preguntan, maestro, ¿le podemos divorciar de nuestra mujer por cualquier razón? Fíjese que interesantemente el pasaje que Jesús cita no es Génesis capítulo 3, sino que es este que acabamos de leer, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, porque el interés de Dios en la persona de Jesús es rescatar la imagen del ser humano que tiene tanto el hombre como la mujer y que se ha perdido por el enemigo. Y una de las astucias, artimañas que el enemigo ha utilizado y ha infiltrado nuestras congregaciones es la idea de que la mujer es una especie de creación inferior y no tiene el mismo rango o no tiene los mismos derechos y prerrogativas del ser humano, etc. Eso es repetido por los filósofos griegos clásicos como Platón, Aristóteles, ¿verdad? Veían a la mujer como, qué sé yo, ¿verdad? Un intento de hombre o de ser humano fallido. Igual se repite, ¿verdad? La era. Por la iglesia también, la iglesia ha reproducido básicamente esa misma idea. Y yo sé que me van a querer citar primera de Timoteo capítulo 3, la mujer aprenda en silencio, y me van a decir primero los Corintios 14, no permito a la mujer enseñar, pero bueno, hermanos, miren, pasaríamos horas debatiendo esos puntos y todavía no hemos llegado ni siquiera a Génesis capítulo 2. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Quiero decir con eso que a la hora de leer la Escritura, y este es un consejo para el Antiguo Testamento, el Nuevo, también, deja que sea el texto mismo, en primer lugar, el que te guíe en tu estudio. Siéntate tú con la Escritura solamente. Trata de en ese momento de despojarte de lo que escuchaste, lo que te dijo aquel hermano, lo que has oído, lo que miraste en alguna película, lo que escuchaste, qué sé yo. Deja que solamente te guíe el texto sagrado, que es el inspirado por Dios, ¿correcto? Ese es el texto. Deja que el texto te guíe y vas a empezar a reconocer cuán difícil es dejar que solamente sea el texto el que nos guíe. Ok, veo una mano levantada. Hermano Teodoro, dime. No, era para lo que intervine anteriormente. Se quedó la mano allí. Ok, muy bien, hermano. Y respondiendo a tu pregunta del chat de Wellhausen, sí, hermano, para él, Moisés no es el autor del Pentateuco. El Pentateuco fue compuesto, escrito, editado en su forma final mucho tiempo después de Moisés, según Wellhausen. Creo que eso lo hablamos la semana pasada, quizá. No recuerdo. Pero bueno, muy buena pregunta, hermano. Ok, rápidamente, hermano. Vamos entonces. Voy concluyendo con lo siguiente. Génesis significa orígenes y nos habla de los orígenes de Israel como nación. Recuerda que antes de servirte a ti y a mí como creyentes en el siglo XXI,
Este libro trata de formar la identidad nacional de Israel en el exilio en el siglo VI antes de Cristo en Babilonia. Entonces, este libro, en primer lugar, va dirigido a ellos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es este Dios que nos va a libertar del exilio? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, este libro de Génesis trata de responder a algunas de estas interrogantes en medio de esta crisis nacional conocida como el exilio. Y básicamente nos va a plantear esta postura monoteísta, ¿no?, de Israel. No es Marduk o Astarte o los dioses de los babilonios los que gobiernan, aunque eso es lo que parece a nuestro alrededor, ¿no?, porque vivimos en tierra de ellos, dirían los judíos en el exilio, sino que es este Dios del cual nos habla el libro de Génesis, el que creó los cielos y la tierra. Entonces, nota que cuando nos dice que Dios crea, mira qué importante, esta es la pregunta que yo le hacía a Josué, ¿no? Y Josué da en el clavo, no nos dice por qué crea Dios al hombre y a la mujer. ¿Sabes? Lo hace simplemente por gracia. Ese es el primer acto de gracia de Dios en la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios creando de la nada, sin necesidad. No es que Dios está solo y Dios está aburrido y no tiene con quién jugar o no tiene con quién conversar. Recuerda que Dios es desde la eternidad una comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitando juntos desde la eternidad. Y en un momento Dios dijo, voy a crear. Y ese es el acto de gracia primero en la Escritura. No es el éxodo, no es la cruz todavía, no es la crucifixión de Jesús, su resurrección, todavía no, ¿verdad? El primer acto de gracia de Dios es la creación. Todo lo que existe debe su origen a Dios. ¿Por qué? Por gracia. Yo creo que eso resalta el tema de la elección cuando llegamos a Génesis capítulo 12. Vemos que se van sentando las bases para hablar de Abraham y su descendencia. Entonces, el tema del Génesis tiene que ver con establecer los orígenes de Israel como nación. Los orígenes de Israel como nación están en los orígenes mismos de todos los demás pueblos. O sea, que el Dios de Israel no es un Dios local, por así decirlo, ¿verdad? No es un Dios que simplemente se adora en una ciudad o en un país o en una tribu. No, este es el Dios único que existe, que creó todo lo que existe. Porque pensando de esa manera, es como tú puedes colocar a este Dios por encima de los dioses de los caldeos o de los babilonios, ¿no? Y decir, bueno, este es el único y verdadero Dios que existe y que llamó a nuestro padre Abraham, ¿verdad? Entonces, por eso las genealogías, hay bastantes genealogías, como la hermana Raquel nos lo indicaba en Génesis, ¿verdad? Y una pista para interpretar el libro de Génesis es trazar su genealogía. Estos son los orígenes de, es una frase que se repite varias veces en capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, llegamos al capítulo 12 con Abraham. Y eso resalta la idea entonces de ese gran tema, ¿no? El llamado que Dios hace a Abraham. ¿Para qué llamó Dios a Abraham? ¿Para qué lo llamó? De entre todos los demás seres humanos que existían, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué será que Dios no llamó vamos a ver, ¿por qué será que Dios no llamó a Raúl Molina o a Lenín Munguía? ¿Por qué tuvo que llamar a Abraham? ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué creen ustedes que Abraham tenía en particular para que Dios lo llamara? Hermano, yo creo que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras acciones, nuestras actitudes,
y cómo vamos a reaccionar ante diferentes situaciones. Entonces, dependiendo de cómo nosotros somos, Él nos hace nuestros llamados, porque si Él sabe que yo soy una persona, qué sé yo, haragana o impulsiva, no me va a llamar para un trabajo que no lo voy a poder hacer. Igualmente, así como las pruebas nos vienen a nosotros conforme, dice que podemos pasar nuestras pruebas porque no son dadas a aquellas cosas que nosotros no podemos resistir. Entonces, de igual manera, Dios nos conoció. Dios conocía a Abraham, que era fiel, que era un hombre paciente, que era un hombre entregado, podríamos decir, y lo conocía. Fue llamado amigo de Dios, entonces él lo conocía. O sea que Dios nunca llamaría a alguien impulsivo o impaciente como Pedro para que guiara a su iglesia, hermano. No, hermano, no dije eso. Porque ya sabemos nosotros de que Pedro fue impulsivo y le dieron las llaves del reino. Claro que Él nos conoce, lo que le quiero decir que Él conoce nuestras capacidades, porque conoce nuestras imperfecciones, pero dentro de nuestras imperfecciones Él sabe qué tenemos capacidad para hacer. E incluso si no podemos, Él sabe que nos puede capacitar y que eso nos va a ayudar a crecer y si, incluso aunque no podamos, si Él nos quiere capacitar, nos capacita, según lo que es el propósito. Básicamente lo que usted me acaba de decir, aunque tal vez no me lo dijo con esas palabras, es que usted cree en la doctrina de la predestinación, hermana. Eso es lo que usted me acaba de decir. Dios llama al que elige, al que sabe que le va a ir bien, que le va a hacer caso, que le va a ser fiel. Esa es, hermana, la doctrina de la predestinación, aunque quizás usted no la llame con esas palabras, pero esa es, hermana, esa es. No estoy diciendo que está mal, hermana. Oye, tranquila, no estoy diciéndole que está mal o que no va a participar de la cena del Señor el domingo, nada de eso, hermana, ¿verdad? Simplemente le estoy diciendo que usted es una creyente en la doctrina de la predestinación. Pero cuando nosotros analizamos la Biblia, me voy con las palabras que dijo Josué, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Por qué Dios crea al ser humano? No lo dice. Ahora, la Biblia no nos dice que Abraham era fiel y que por eso Dios lo llamó. De hecho, cuando usted comienza a leer la historia de Abraham era mentiroso, hermana. Era mentirosito, Abrahamcito. Él era mentirosito. Y también era, mira, hermana, era codo el hombre, teniendo dinero. ¿Se acuerda cómo despachó a su hijo Ismael y Agar? Oye, ese hombre tenía dinero y que lo mandó nada más con un tiempo de comida, hermana, por el desierto los mandó. No los mandó con camellos, con siervos, con criados, con agua, nada. Oye, ese hombre era, hermana, no era muy fiel, que digamos, ¿verdad? En muchas cosas, por así decirlo. Pero mire, voy a dejar que nos lo diga el mismo, que nos lo diga Pablo en Romanos. Yo creo que este es el último texto que vamos a leer esta noche. Romanos capítulo, a ver si no me equivoco, el 11. Déjame ver, puede ser el 9, a ver, creo que es el 9. Ajá, Romanos capítulo 9, vamos a leer. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, escuche bien esto, hermana. Antes que los gemelos nacieran o hicieran algo bueno o algo malo, ¿ok? Antes de que siquiera ellos actuaran. Y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Aquí hay una gran lección para nosotros y con esta concluyo. En el Antiguo Testamento hay gracia. En el Antiguo Testamento hay gracia. Cuidado con pensar que la gracia vino hasta la cruz de Jesús, porque no. En el Antiguo Testamento hay gracia, y una lección que yo les quiero dejar esta noche sobre un tema muy importante en el Pentateuco, particularmente en Génesis, es el tema de la gracia divina.
La gracia basada única y exclusivamente en el llamado de Dios. Él llama al que quiere. No al que puede, no al bonito, no al fiel, no al que sabe que se va a bautizar, no al que sabe que va a ser obediente. A ese Dios no lo llama necesariamente. Lo vemos en la creación. Dios crea todo lo que existe de la nada por gracia, no tiene necesidad de hacerlo. Llama a Abraham por la misma gracia. Hay otros seres humanos en el mundo, pero él escoge a Abraham, a quien más tarde va a llamar la Escritura amigo de Dios. De nadie más se habla así en la Escritura, excepto de Abraham. ¿Por qué lo hace? Creo que Pablo tiene razón, hermanos. Pablo tiene razón cuando dice que el llamamiento no depende de lo bueno o lo malo que tú haces, sino que depende de Dios que derrama gracia. Entonces yo espero que en sus vidas ustedes puedan compartir con otros de esa misma gracia que Dios les ha dado a ustedes. Yo sé que en nuestra iglesia se enseña que nosotros somos salvos porque hacemos algo, tenemos que hacer algo. Pero fíjate que no. Pablo mismo dice en Efesios que por gracia hemos sido salvos, que es un don de Dios, no de nosotros. Porque cuando tú colocas algo que tú hiciste para obtener de Dios algo, estás yendo en contra de la gracia de Dios que se derrama abundantemente para todo, y ya no vas a tratar a los demás con gracia, sino que los vas a condicionar a que tienen que hacer lo mismo que tú hiciste para ganarse el favor de Dios, lo cual es absoluta y totalmente contra la Escritura. Contra la Escritura. Dios te salvó antes de que hicieras lo bueno y lo malo. Dios te salvó antes de que incluso se te ocurriera a ti buscarlo. Y esa es una gran enseñanza que nos deja la Escritura, hermanos, y que yo espero que ustedes en sus vidas puedan compartir con los que tienen alrededor, ¿verdad? Ya hay mucho dolor, hay mucho enojo a nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas personas viven enojadas, buscando hacer lo malo, o incluso a los mismos creyentes, que yo lo he visto en mi experiencia, se le hace difícil el concepto de la gracia. No la aceptan, sienten que tienen que hacer algo, que tienen que ganársela de alguna manera, o tienen que colaborar con Dios en alguna manera para obtener de Dios la salvación. Entonces, si algo quiero que recuerde esta noche es que Génesis, el Pentateuco, nos hablan de que Dios es un Dios que da gracia. Gracia quiere decir que Dios te da algo que no te mereces, no tiene por qué dártelo, y no tuviste que mover un solo dedo para obtenerlo. Entonces yo pienso que hay muy buenas lecciones en el Pentateuco que nuestras iglesias pueden aprender cuando nos enfocamos en el texto bíblico como tal, de la manera en la que lo hemos recibido. Ok, hermanos, yo termino, son las 8 en punto. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta sobre lo que hemos hablado esta noche. Para la siguiente semana hay una investigación. Ya les voy a decir de qué se trata. Ok, preguntas, dudas, consultas. ¿No lo hay? Yo tengo una pregunta, pero bueno, es que me surgen varias preguntas, hermano, pero es más que todo por conocimiento general que me gustaría saber, no por fe. De la descendencia de Abraham sale también Ismael, y según la religión, no sé si diré lo correcto, hebrea, es la que ellos dicen de que la descendencia por medio de Abraham, pero por medio de Ismael, es por eso que vienen de ahí seguían ellos.
La pregunta en concreto es, entiendo que la religión musulmana, la religión judía, por supuesto, ¿verdad? Y la cristiana, ¿verdad? Se creen juntos en que Abraham, pues, es el padre en nuestro caso, pues, de la nación judía y de Israel y de la descendencia de Cristo, pero también ellos creen en lo de Ismael. La pregunta en concreto es, ¿por qué tanta diferencia? Pues, ¿qué hizo Ismael o sea, ¿por qué tanta diferencia en la cultura hebrea con lo de los judíos? A ver, tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la cultura hebrea y la judía? No, o sea, el origen, ¿por qué tanta diferencia si viene del mismo Abraham? Ok, la cultura hebrea y la judía, hermano, son exactamente la misma. ¿Sabes eso, verdad? Tal vez yo no estoy entendiendo bien tu pregunta. Pero cuando me dice hebreo y judío... Perdón, los árabes, perdón. Los musulmanes. Okay. Los musulmanes, hermano. Musulmanes, perdón, sí. Bueno, no musulmanes, utilicé mal. hermano, porque para los musulmanes ellos descienden y ellos reconocen, ¿verdad? En el Corán, ellos reconocen que Abraham fue un gran profeta, así como Jesús, como Juan el Bautista, etcétera, como Mahoma. Ellos trazan su linaje, así como los judíos lo trazan hasta Abraham, ¿verdad? Por raza. Los musulmanes lo trazan también hasta Abraham, pero por medio de Ismael. Entonces, básicamente esa sería la diferencia y por supuesto, la diferencia más grande radica en cómo nos llegó la revelación divina. Los judíos sostienen, ¿no? Por medio de la Torá que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, mientras que los musulmanes dicen que por medio del Corán que le fue dictado a Mahoma, por medio de Alá, ¿verdad? Entonces, esas son las principales grandes diferencias, hermano. La persona de Abraham, ¿cómo lo vemos, verdad? Muy buena pregunta. Ok, hermanos, miren, para la próxima semana su investigación tiene que ver con el tema. Usted va a averiguar y va a escribir con sus propias palabras, no más de una página, ¿ok? No menos de una página. ¿Qué es la historia deuteronomista? ¿Qué es la historia deuteronomista? ¿Quién es su proponente? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Qué es la historia deuteronomista? Básicamente eso es, ¿verdad? Recuerde, por favor, favorcito que le pido, no copie y pegue, ¿verdad? No copie y pegue. Mire, si va a copiar y pegar, hágalo de una manera tan elegante que yo no me dé cuenta, pero si es tan evidente como la otra vez, ¿verdad? Pues no me va a agradar, pues, ¿verdad? Me voy a sentir que usted está queriéndome tomar el pelo, como se dice, ¿verdad? Entonces, no copie y pegue, métale esfuerzo, que se le mire, ¿verdad? Hey, el hermano, la hermana hizo un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Entonces le voy a dar unos puntitos más en aquel momento, ¿verdad? Pero si es un copiar y pegar, hermana, hasta le puedo quitar puntos después, ¿verdad? Y me va a quedar debiendo. Entonces, no copie y pegue. Historia deuteronomista, todo lo que usted puede investigar sobre ese tema en una página, ¿ok? ¿Cómo me lo va a enviar? Lo puede enviar en un mensaje privado como un documento adjunto o como han hecho algunos, ¿verdad? Le toma una captura de pantalla, le toma una foto y lo envía que se mire legible aquello, ¿verdad? Le pone su nombre al documento y listo, ¿verdad? Esta es su segunda investigación. Si hay alguien que esta noche no está acá, usted por favor comuníquese con ellos y les dice, mira, para la clase del libro de Antiguo Testamento tenemos este tema. También no olvide, según el calendario, tenemos una lectura del Señor si cree, páginas 133 a la 60 y 150 a la 152. Creo que el primer día le dije que es lectura obligatoria, ¿verdad? La tiene que leer si usted quiere aprender, ¿verdad? Porque no cubrimos mucho en una hora. Ahí hay muchas cosas muy buenas que yo le aseguro le van a servir en más de una manera.
Ok, hermanos, gracias por su tiempo.